Muy buenas tardes, distinguida licenciada Yanina Small, quien preside esta mesa en la tarde de hoy. Distinguidos colegas que nos acompañan en la mesa principal, bienvenidos a Panamá. Y a nuestra selecta concurrencia, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al comité organizador de este congreso, que una vez más y por tercer año consecutivo nos ha externado una invitación para que comparezcamos acá, desarrollando algunos temas que le competen al Foro Nacional. En esta oportunidad se me ha asignado el tema del procedimiento de ejecución de las sentencias proferidas por la Sala Tercera. Y para hacer un recuento de lo que vamos a exponer en esta tarde, vamos a comenzar haciendo referencia a lo que son la base fundamental sobre la que descansa la ejecución de la sentencia, y nos referimos al principio de separación de poderes y el de la tutela judicial efectiva, que ambos tienen rango constitucional. De seguido vamos a ver algunas de las atribuciones que tiene la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de lo contencioso y administrativo y lo laboral, los presupuestos que se requieren para que haya una ejecución de sentencia y el procedimiento que establece nuestro Código Judicial y la Ley 133 de 1946, la Ley 33 de 1946. También vamos a hacer referencia a aspectos como una sentencia que sea proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si puede o no ser ejecutada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para ver quién es el tribunal competente en esos casos. Dicho lo anterior, corresponde entonces hacer referencia ¿cómo es el asunto? Hacer referencia a que el procedimiento judicial de ejecución de sentencias que se sigue actualmente está concebido doctrinalmente como un proceso que sirve para concretar la actividad jurisdiccional. Y decimos concretar la actividad jurisdiccional porque ella es la que constituye el factor dinámico del proceso. Y ese factor dinámico del proceso de ejecución de sentencia tiene una base fundamental, que son dos principios que tienen raigambre constitucional. Esos principios son, en primer lugar, el principio de separación de poderes, y en segundo lugar, el principio de la tutela judicial efectiva. Y hacemos referencia al principio de separación de poderes porque, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de Panamá, en el artículo 2, el poder público emana del pueblo. Pero además nos dice que el gobierno se ejerce a través de tres órganos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, existen dentro de todas las funciones que tiene el Estado, están la función legislativa, judicial y ejecutiva. Y en el caso de la función ejecutiva, tenemos que tener presente que si los jueces carecen de atributos para ordenar el cumplimiento de la sentencia contra el Estado, entonces el Poder Judicial no pudiera compensar el peso que hay entre los otros dos poderes. De ahí entonces la importancia de la función ejecutiva. Y en cuanto al principio de tutela judicial efectiva, también está recogido en el artículo 32 de nuestra Constitución, en donde se ha establecido que fundamentalmente, si no hay tutela judicial efectiva, no se puede hablar de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional. Vamos a ver entonces que cuando nosotros hablamos de atribuciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y ya veníamos escuchando aquí con la expositora que nos antecedió, que dentro de esas atribuciones que trae el artículo 97 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 206 de la Constitución Política, numeral 2,
Acá en el artículo 97 nos trae varias atribuciones y dentro de ellas está en el numeral 8 y numeral 9 lo referente a la indemnización por los daños que se ocasionan por parte de los funcionarios del Estado y de algunas entidades públicas cuando se anulan actos que profieren estas instituciones. Y lo otro es lo referente a la indemnización directa que le compete al Estado cuando se causan daño por el mal funcionamiento de los servicios públicos. En función de eso, nosotros tenemos que, una vez dictada la sentencia, sigue un paso necesario, que es el de la ejecución de la sentencia y su objeto. Y uno de los puntos más importantes del equilibrio constitucional precisamente le corresponde a esto que nosotros llamamos ejecución de sentencia. Una de las funciones de los órganos jurisdiccionales que desarrollan el ejercicio de la potestad jurisdiccional, pero que a la vez se lleva a cabo cuando la obligación impuesta en la sentencia contra el Estado no se cumple voluntariamente. Por eso entonces tenemos que recurrir a lo que se llama ejecución forzada de la sentencia. De allí que el medio por excelencia para poder alcanzar el resultado del proceso que se ha dado a través de una sentencia es con lo que se llama ejecución de sentencia. Un proceso jurisdiccional que en este caso lo analizamos desde la órbita de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Pero para que se hable de ejecución de sentencia, nosotros necesitamos cumplir con unos presupuestos que son fundamentales y que están exigidos en la norma procesal. Y en ese sentido, el artículo 1035 del Código Judicial establece que lo primero que se requiere para hablar de ejecución de sentencia es que esa sentencia se encuentre ejecutoriada, cosa jugada, no le alcanza ningún otro recurso. Pero además, tratándose de la ejecución de las sentencias en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se requiere, de acuerdo a lo que establece el artículo 1047 del Código Judicial, que esa sentencia sea condenatoria y que no sea declarativa, porque las sentencias que son declarativas no requieren ejecución. Pero además de que sea condenatoria, que represente una suma líquida de dinero. Así reza el artículo 1047 del Código Judicial. Una vez ejecutoriada la sentencia, cumpliendo con los requisitos que establece el 1035 y el 1047, entonces es necesario dar cumplimiento a esa sentencia, desde luego, porque no ha sido satisfecha de forma voluntaria. Hacer ejecutar lo que se ha dictado en una sentencia. Y hacer ejecutar lo sentenciado significa que tenemos que cumplir con un procedimiento que ha diseñado el Código Judicial. Y si nosotros nos vamos rápidamente a ver la Ley 135 de 1943 y la Ley 33 de 1946, en el artículo 99 nos trae una disposición muy tibia para los efectos de la ejecución de la sentencia. Por consiguiente, tenemos que recurrir a lo que ha establecido el Código Judicial en los artículos 1047 y 1048. Y aquí nosotros, haciendo un análisis del tema, hemos recogido 3 episodios que se requieren para que al final se pueda hablar de que podemos terminar con una ejecución de sentencia. Pero no menos cierto es que todo lo que contempla el artículo 1047 y 1048 del Código Judicial es una utopía, porque realmente no se cumple. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, de acuerdo a lo que establece el artículo 1047, se dice que el tribunal que dicta la sentencia, en este caso la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, debe enviar una copia autenticada al órgano ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas o de la institución o el representante legal de la institución que ha sido demandada, para que proceda a darle cumplimiento. Y dice la norma si está dentro de sus posibilidades, si está dentro de sus facultades. ¿Y qué resulta? Dice el mismo código que si no está dentro de las facultades, debe comunicarlo dentro de 30 días para que se disponga lo conveniente. Eso es una utopía, eso nunca se cumple. Y más adelante, ¿qué dice la norma? Dice, bueno,
Vamos a esperar que pase un año y después de pasado un año que se le comunicó que se dictó la sentencia, entonces vamos a que el interesado, que ha sido la persona que era agraviada y que ahora es acreedor porque ya tiene a su favor un crédito por la sentencia, por conducto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, debe solicitar entonces al ministro de la Presidencia para que disponga lo necesario para el cumplimiento de la condena. Fíjese la palabrita, para que disponga lo necesario, se repite. Otra utopía, porque no se hace. ¿Y cuál es la excusa? Siempre la excusa es el factor presupuestario. No hay presupuesto para cumplir con determinada sentencia. No se pasó el año y no se cumplió. Dice la norma, todavía le da aparece otro estadio. Y dice el 1048. Transcurridos 3 años de ejecutoriada la resolución que decreta la ejecución, fíjese, nos dieron un año para poder presentar, nos exige la norma un año para poder presentar la solicitud de ejecución. Ese proceso puede tomar 1 año, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Pero dice, 3 años partidos de la ejecución, que se ejecutoríe la resolución que dictó, reconoció la ejecución, o decreta la ejecución. Le dice para que el acreedor entonces pueda solicitar al juez para que haga saber al Banco Nacional de Panamá que disponga de la cuenta del Estado los fondos necesarios para que se cumpla con lo dictaminado en la sentencia. Confirmado por el Banco Nacional, entonces, se ponen los fondos a disponibilidad de la Sala Tercera, en este caso, para que entonces proceda y ordene el pago a favor del acreedor. Nada de esto se cumple en la práctica. Esto se llama una utopía. Entonces, allí siempre hay una excusa, que es el problema del factor presupuestario. Pero a veces hay otros movimientos, otras actividades extraprocesales que hacen que independientemente de que haya presupuesto, se cumple con la sentencia y allá es donde no se debe llegar. Pero hay una situación muy particular, y lo advertía al inicio, que se ha dado el caso que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llevan a cabo unos procesos de reclamación contra el Estado. Se dicta una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ha pretendido hacer valer ese derecho ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál ha sido el resultado? Aquí tenemos un fallo que se dictó en el año 2010 bajo la ponencia del magistrado Winston Espadafora, en donde la Sala en ese momento determinó que la ejecución de sentencia ante la Sala Tercera de lo contencioso administrativo debe enmarcarse dentro del contenido del artículo 97 del Código Judicial. ¿Y qué dice el contenido del artículo 97 del Código Judicial? Que la Sala tiene atribuciones sobre las reclamaciones de indemnización sobre los daños que ocasionan su funcionario o sus entidades cuando anula el resultado de la anulación de un acto. Quiere decir que si es una sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede hacer valer o pretender que la Sala Tercera ejecute esa sentencia en Panamá. Fíjense lo particular. Dice, la sentencia emitida por la Corte Interamericana del 2 de febrero del 2001, quiso hacer valer acá, donde se condenaba al Mitradel al pago de unos pasivos laborales y se negó la ejecución por no enmarcarse dentro de lo que establece el artículo 97. ¿Qué sucede en estos casos? Sencillamente, la persona que ha sido favorecida con esa sentencia no puede hacer valer su derecho, que es la reclamación que ha adquirido a través de un cuadro fáctico jurídico en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero además de ello, la Sala Tercera, en otra reclamación de una sentencia que se había proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Tercera dictaminó en esta ocasión que el tribunal que dicta la sentencia es el competente para atender la ejecución de la sentencia ante el Ejecutivo. Un fallo del 11 de agosto del 2009 bajo la ponencia del magistrado suplente Hipólito Gil. Declaró que el tribunal competente para atender la ejecución de la sentencia es el mismo tribunal que lo dicta.
Como quiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia, es a ella que le corresponde hacer los procedimientos. Pero ¿qué resulta? No hay ninguna normativa que pueda fundamentarse para que la Corte Interamericana proceda acá en Panamá pidiendo la ejecución de la sentencia. Entonces, aparece lo que se llama el principio de tutela judicial efectiva. ¿Y qué significa el principio de tutela judicial efectiva? Que es un principio recogido en el artículo 32 de la Constitución nuestra, que es la base o el fundamento sobre el cual se debe honrar con lo sentenciado. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? Bueno, es el derecho a la jurisdicción, es el derecho al acceso a la administración de justicia, es el derecho a la prueba, derecho a ser oído. Y además de que está consagrado en el artículo 32 de la Constitución, está consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dice que los estados deben de garantizar la ejecución de las resoluciones que se dictan. Entonces, ese principio de tutela judicial efectiva no tiene sentido, siguiendo ese principio, que no tiene sentido llevar adelante un proceso, lograr condena fundada en un cuadro fáctico jurídico para que la resolución quede sin cumplir por parte de la administración pública. Entonces, a manera de conclusión, ustedes saben que el tiempo es el peor enemigo. Tenemos que advertir aquí que la tutela jurisdiccional no será efectiva si el mandato contenido en la sentencia no se cumple. No hay tutela judicial efectiva. Todo incumplimiento de una sentencia afecta a la seguridad jurídica, precisamente porque si no se cumple o no se ejecuta la sentencia, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad entre los asociados. Porque quien recurre a los tribunales es porque quiere zanjar un conflicto. Y al zanjarse el conflicto a través de una resolución, quiere que se cumpla la resolución. Vulnera principios generales del derecho. Por eso la ejecución de las sentencias judiciales constituye un aspecto fundamental a la esencia del Estado constitucional. Esa es la base fundamental. Si hablamos de cumplimiento de ejecución de sentencia, entonces quiere decir que estamos en un Estado de derecho, un Estado constitucional que debe cumplir las normas. Entonces nosotros pensamos que se debe hacer lo que se llama una revolución en materia de ejecución de sentencias que dicta la Sala Tercera. ¿Y por qué revolución? Porque esos tres procedimientos que establece el artículo 1047 y 1048 son una utopía, no se cumplen. Entonces, ese no cumplimiento de lo que establece el artículo 1047 y 1048 del Código Judicial, lo que permite es que se dé, alimenta la corrupción, alimenta la motivación para que alguien motivado pueda gestionar, y entonces aquí va a entrar el factor político y de pronto allí sí se le cumple. Entonces nosotros tenemos que abogar por una revolución y exterminar ese artículo 1047 y 1048 del Código Civil y sencillamente establecer que una vez comunicado y a los 30 días no se tiene respuesta, se empieza el proceso de ejecución, pero que esa resolución que resuelve la petición de la ejecución de sentencia establezca que inmediatamente en el presupuesto siguiente el Estado consigne los fondos necesarios para que se cumpla, sin más trámite, un proceso sumarísimo, para que entonces así podamos hablar de que hay tutela judicial efectiva y que a la vez hay seguridad jurídica y por consiguiente hay paz en la sociedad. Muchísimas gracias por su atención.